Buenas tardes, vamos a hablar sobre un circuito RC aplicado a un flash fotográfico. Mi grupo está conformado por Heidi Natalia Mezquita Barragán, Daniel Yesid Cañón Moreno y yo, Cristian Alejandro Fajardo Ayala. Primero que todo, ¿qué es un circuito RC? Un circuito RC es el circuito eléctrico compuesto de resistencias y condensadores. La forma más simple de circuito RC es el circuito RC de primer orden, el cual está compuesto por una resistencia y un condensador. Los circuitos RC pueden usarse para filtrar una señal alterna al bloquear ciertas frecuencias y dejar pasar a otras. No tenemos la definición de un condensador, el cual es un dispositivo formado por dos conductores separados por un material eléctrico o aislante, y una resistencia, que son los elementos del circuito que se oponen al paso de la corriente eléctrica. La resistencia de un conductor se cuantifica en ohms. Nuestro proyecto consiste en la construcción del circuito RC de un flash fotográfico en el simulador de Tinkercad, bajo las condiciones de que la carga del capacitor de nuestro circuito debe ser lenta y la descarga rápida, esto con apoyo de resistores. Una característica específica de nuestro circuito RC es que depende de dos resistores: el resistor 1, el cual regula la energía para enviarla lentamente al capacitor, y el resistor 2, el cual recibe la energía del capacitor, la regula para enviarla rápidamente al diodo. Nuestros objetivos el objetivo general, evaluar experimentalmente a través de la simulación del circuito RC básico aplicado al funcionamiento de un dispositivo, en nuestro caso un flash fotográfico, los procesos de carga y descarga de un condensador dadas unas condiciones. Nuestros objetivos específicos son reconocer los elementos del circuito RC, diseñar y simular un circuito RC que permita tener constantes de tiempo sintonizables y diferentes para los procesos de carga y descarga del capacitor en cuestión. Determinar los valores de corriente, carga y voltaje en un circuito RC. Por último, identificar las características específicas del circuito RC que permiten el funcionamiento de un flash fotográfico. La construcción de nuestro circuito consta de un suministro de energía de 5 volts, un diodo de carga en color verde, diodo de descarga, en este caso rojo, resistencia 1 de carga de 5 mega ohms, resistencia 2 de descarga de 20 kilo ohms, capacitor de 1 microfarad, un protoboard, un cableado, un Arduino 1 R3 y un interruptor. Bueno, a continuación vamos a presentar la simulación del circuito RC aplicado a un flash fotográfico en la plataforma de Tinkercad, la simulación. Bueno, vamos a presentar, este es nuestro circuito. Bueno, primero sale de un suministro de energía hacia carga positiva, entrando hacia el resistor 1. Entonces vemos acá que en esa línea horizontal va toda la energía positiva del suministro de energía. Pasa por un cable e inicia acá en la primera terminal del resistor. ¿Qué pasa ahí? Ahí, como el resistor está en 5 mega ohmios, lo que hace es regular la energía para que la pase lentamente hacia el capacitor. Acá vemos que el común es el que tiene el capacitor. ¿Qué hace ese? Ese lo único que hace es mover la pata del interruptor hacia acá o hacia acá, pero el común se queda quieto. Entonces ahí está cerrado, quiere decir que el resistor 1 pasa hacia el capacitor, como vemos acá. Del resistor 1, la terminal 2 pasa hacia el cable, entra por acá y sale por el común, que sería este cable, y entra hacia la terminal 1 del capacitor. Ahí el capacitor se está cargando, ya que recibe la energía del resistor. Bueno, dado que el capacitor es de 1 microfarad y el resistor es de 5 mega ohmios, tau sería de 5 segundos. Y ya que sabemos que la carga para que el capacitor se cargue completamente es en 5 tau, entonces sería en 25 segundos que se carga completamente el capacitor. Bueno, ¿qué pasa después de 25 segundos? Vemos que el capacitor empieza, ya se carga, entonces movemos el switch para que pase la descarga ahora, que se descargue el capacitor hacia el resistor 2, y el resistor 2, como está en
un, en 200 kiloohmios, entonces se va a descargar rápido. Serían tau sería 0,2 segundos y como para que se descargue el 99% del capacitor, vemos que tau tiene que ser 5 tau, entonces sería en un segundo que se descarga el capacitor y ese segundo es en el que prende el LED o el diodo rojo. Vamos a ver la simulación. Otra cosa que cabe recalcar es que nuestro diodo verde va a hacer la simulación de carga. Vamos a iniciar la simulación. Ahí, como vemos, está cargando el capacitor, entonces el LED verde va a hacer la simulación de carga del capacitor. Vamos a esperar que transcurra 25 segundos para cambiar el interruptor de posición. Entonces, cuando cambiemos de posición, vamos a ver que el flash rojo va a prender en un segundo y se va a apagar, simulando un flash. Vamos a cambiar a continuación. Como vemos, ahí prendió el flash de color rojo y se volvió a apagar el LED. Entonces eso hace la simulación del flash fotográfico en la plataforma de Tinkercad. A continuación vamos a ver las ecuaciones, la ecuación y gráfica de carga. Como vemos la ecuación de carga del voltaje máximo de la carga es que simula el voltaje máximo que recibe el capacitor, que es de 5 volt, 1 menos exponencial elevado al tiempo sobre tau. Vemos que el voltaje es 5, 1 menos exponencial menos 25 segundos, que hallamos que era 5 tau sobre 5, que es tau ordinario, normal. Y eso nos da que el capacitor carga en 25 segundos al 4,9%, al 4,9 volt. Como vemos acá en la gráfica, que es la azul. La azul es la gráfica ordinaria, la que nos dio los resultados de Tinkercad. Como vemos, en 25 segundos carga al 4,9%. Efectivamente, sí, teóricamente. Lo mismo en la gráfica, en la ecuación y gráfica de descarga. Vemos que el voltaje de carga cuando se está descargando, voltaje inicial, como vemos cuando ya está cargado y empieza a descargar, el voltaje inicial es 5 volt, por eso colocamos 5. Menos un segundo que hallamos que era 5 tau, que es cuando se descarga el 99%, sobre tau normal, que sería 0,2%. Efectivamente nos da cuando está descargado el 99%, es el capacitor queda con un voltaje de 0,03%. Efectivamente, como vemos en la gráfica de descarga. Bueno, realizando el desarrollo de las ecuaciones y la obtención de datos para la gráfica que obtuvimos nosotros mismos, salieron algunas preguntas de carga y de descarga. Vamos a iniciar con las de carga. Entonces, primero, ¿qué representan los valores de A y B y en qué unidades se miden? Bueno, el valor de A representa el voltaje, el cual es medido en voltios, y el valor de B representa tau, que es la constante de tiempo y se mide en segundos. Segunda pregunta, ¿el comportamiento de la gráfica obtenida está de acuerdo a la ecuación teórica? Efectivamente, el comportamiento de la gráfica obtenida sí está de acuerdo a la ecuación teórica. Como podemos observar en la gráfica de voltaje versus tiempo, tenemos una línea azul, la cual es la gráfica original formada con los datos que nos dio el simulador de Tinkercad. Y la amarilla la obtuvimos nosotros, logrando que el coeficiente de correlación fuera de 0,93. Siguiente pregunta. ¿Cuál es el comportamiento de la corriente al principio y al final? Recordemos que estamos hablando de carga. Entonces, al principio, iniciando la carga del circuito, recordando que la corriente es inversamente proporcional al voltaje, al iniciar la carga aumenta el voltaje y la corriente disminuye. Y ya finalizando ya la carga total, entonces se inicia la descarga y al iniciar la descarga ya la corriente comienza a aumentar.
Siguiente pregunta, ¿cuál es la constante de tiempo? La constante de tiempo es tau, la cual en la carga recibe un valor de 5 segundos, recordando que tau es igual a R por C. La siguiente pregunta es, ¿en cuántos tau el condensador está al 97% de carga total? Bueno, para saber cuánto tarda la carga en total, se multiplica tau por 5. Por tanto, en 25 segundos el capacitor se carga a un 99% aproximadamente. Es decir, que se utilizan 5 tau para una carga del 99%. Entonces, para cargar al 97%, que es la pregunta, son necesarios aproximadamente 4,8 tau y esto se consigue en más o menos un tiempo de 24 segundos. Las siguientes preguntas son acerca de la descarga. La primera es cómo es el comportamiento del voltaje y si se comporta como se espera teóricamente. Bueno, teóricamente el voltaje en descarga debe descender y exactamente eso sucede gráficamente como lo podemos observar. Entonces, el comportamiento de la gráfica azul es a partir nuevamente de los datos obtenidos del Tinkercad, del voltaje del capacitor. Cuando se descarga se comporta igual a la gráfica naranja y la gráfica naranja ya está ajustada a la ecuación de descarga del capacitor teóricamente. La siguiente pregunta es, ¿la gráfica de la corriente en descarga en qué difiere con la corriente en carga y cuál es su diferencia? ¿Y por qué ocurre esto? Bueno, las gráficas difieren en que cuando se carga el capacitor disminuye la corriente. Y por el contrario, en la descarga del capacitor aumenta la corriente. ¿Por qué razón sucede esto? Porque el voltaje es inversamente proporcional a la corriente. El valor de la constante, bueno, la siguiente pregunta es, ¿el valor de la constante de tiempo coincide con el hallado en la actividad anterior? Entonces sí coincide en la carga y en la descarga. No, son diferentes. En el anterior el valor de tau en carga era de 5 y en la descarga corresponde al 0,2 segundos. Luego la siguiente pregunta nos dice que en cuántos tau el condensador está descargado al 95%. Entonces, en la descarga tau tiene un valor de 0,2 segundos, como les estaba comentando. Se realiza la multiplicación por 5, entonces al 99% de descarga transcurre un segundo aproximadamente. Entonces, para obtener una descarga del 95% aproximadamente se necesitan 0,95 tau. Bueno, llegamos a algunas conclusiones, sacamos de ahí y son las siguientes. En la carga de un circuito el voltaje aumenta y cuando el voltaje aumenta la corriente disminuye. Y en la descarga del circuito la corriente aumenta y el voltaje disminuye, lo que les mencionaba y que eran inversamente proporcionales. La tercera, la intensidad disminuye exponencialmente con el tiempo, hasta que se hace cero cuando el condensador adquiere la carga máxima. La cuarta, la carga del condensador disminuye exponencialmente con el tiempo, derivando con respecto del tiempo obtenemos la intensidad. La quinta, la carga del capacitor depende de la resistencia, ya que si tenemos un resistor alto, el capacitor se carga lentamente y viceversa. Y por último, el flash no se activa en la carga del capacitor, sino en su descarga. Y así finalizamos.